continuamos estudiando lo que es la palabra de Dios, cómo está compuesta la Biblia, es lo que estamos viendo, la composición de la Biblia. Todo esto tiene como fin tener una mejor comprensión de la palabra de Dios, al ubicar los libros, dónde están acomodados y por qué están así. Esto nos va a dar como resultado comprender más la palabra de Dios. La Biblia está compuesta por 66 libros inspirados por el bendito Espíritu Santo de manera ordenada. Es decir, libros de ley, libros de historia, libros poéticos, proféticos mayores y profecía menor del Antiguo Testamento, que tiene 39 libros. El Nuevo Testamento, que es donde vamos a iniciar, el Nuevo Testamento tiene 27 libros inspirados por el bendito Espíritu Santo. También está seccionado para una mejor comprensión de la voluntad de Dios. Así como el Antiguo Testamento tiene 5 divisiones o 5 secciones, también el Nuevo Testamento tiene lo mismo, 5 divisiones o 5 secciones. Vuelvo a mencionar para un mayor entendimiento. Primero tenemos 4 libros del Evangelio del Señor Jesucristo. Hay un solo Evangelio, pero narrado por 4 escritores distintos. En algunas veces encontramos la frase el Evangelio según Mateo, el Evangelio según Juan, el Evangelio según Marcos, el Evangelio según Lucas, porque fue el escritor, que es el que Evangelio solamente hay uno, pero narrado de 4 maneras distintas, porque para narrar la historia de Jesús un solo hombre no bastaría. Y de hecho Juan lo dice, que todas las cosas que hizo Jesús, no todas las cosas están escritas en el Evangelio, en lo que él escribió. Dice, si escribiéramos todas las obras, los milagros que hizo Jesús, no completaríamos de libros para poner todo lo que él hizo en su ministerio. El Señor Jesús, 3 años y medio aproximadamente. Encontramos, de acuerdo aquí ya vemos más con exactitud los años, podemos ver más los años, cuánto fue, en qué año fue y todo ello. Luego vemos que tenemos 4 pues evangelios, por mencionarlo así. Esa es la primera sección. Luego un libro de historia, que es el libro de Hechos. El libro de historia nos narra aproximadamente 100 años de historia de la iglesia cuando inició. Después tenemos 13 cartas del apóstol Pablo, conocidas como cartas paulinas. 13 cartas del apóstol Pablo, que son la carta a los romanos, a los corintios, la primera y la segunda carta, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, la primera carta a los tesalonicenses, la segunda a los tesalonicenses, la primera carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, la carta a Tito y la carta a Filemón. Después de ello encontramos 8 cartas o 8 libros, 8 cartas o 8 libros, que sería la cuarta sección, que son consideradas cartas generales o también consideradas cartas personales. Cartas personales porque está especificado el nombre a quien se va a dirigir, pero que obviamente son de beneficio general para toda la iglesia. No solamente son exclusivas de la persona quien las escribió, sino que va dirigida a toda la congregación. Estas cartas son la carta a los hebreos, la carta de Santiago, la primera y segunda carta de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, y la carta de Judas. Son 8 cartas u 8 libros. Aquí también se pueden mencionar libros, porque al fin de cuentas la Biblia es la biblioteca de Dios, pero se maneja más el término cartas. Y luego encontramos la última división, la última sección, con la que termina el Nuevo Testamento y la Biblia, que es el libro profético de Apocalipsis. Son muchos los detalles que encontramos en la Biblia que nos llaman mucho la atención. Cuando terminamos Apocalipsis, termina con maldición. Cuando terminamos Malaquías, termina con maldición. El libro de Apocalipsis termina con bendición. Cada uno tiene su significado. Y todo el significado de la Biblia es para beneficio de la humanidad, de los hombres, para entender, comprender la voluntad de Dios, hacer lo que Dios le agrada y obviamente algún día vivir eternamente al lado de Dios. Así es como está el Nuevo Testamento. También tiene sus 5 divisiones o sus 5 secciones para un mayor entendimiento. También en el Nuevo Testamento tenemos que, para poder comprender mejor, ver cómo está la geografía, cómo está ubicada Palestina.
no es un nombre bíblico, pero se le conoce a la región de Canaán. Canaán, podemos mencionarlo, un nombre del Antiguo Testamento. Se puede mencionar también la tierra prometida, porque fue la tierra que se le prometió a Abraham y a toda su descendencia. Hablando racialmente, obviamente, porque la tierra prometida a Abraham y a toda su descendencia espiritualmente es el cielo. Se le puede mencionar Canaán, se le puede mencionar la tierra prometida, se le puede mencionar Israel, que es el nombre más común que puede haber. Ya vimos en el último video que ya se vuelve a adoptar el nombre de Israel por completo, aunque obviamente las 10 tribus del norte que no regresaron, que digamos se perdieron, y los únicos que retornaron fueron las 2 tribus del sur, o el reino del sur, pero se volvió a adquirir el nombre de Israel porque Dios así lo había dicho. El nombre del pueblo de Dios es Israel, y hoy, hoy sigue siendo el mismo nombre, Israel, pero el Israel espiritual, esto es la iglesia de Cristo. La geografía es importante precisamente cuando entramos a los evangelios, porque encontramos 3 regiones muy claras, que es la región de Judea, la región de Galilea y la región de Samaria. En esas 3 estaba conformada toda lo que es la tierra de Canaán, la tierra prometida, o Palestina, un nombre un poco más común, aunque no es bíblico, pero también se entiende Palestina como la tierra donde estuvo el Señor Jesús. En esas regiones es las que encontramos la geografía ya que estaba bajo el imperio romano. Pasó el imperio babilonio, pasó el imperio medo-persa o los persas, pasó el imperio griego y estaba dominando el imperio romano, iniciando el evangelio, iniciando el nacimiento del Señor Jesús. Estaba bajo el imperio romano. En esas 3 divisiones, en esas 3 regiones, estaba lo que era la tierra de Canaán, la tierra prometida. Esto es importante porque en el Nuevo Testamento, aunque no lo encontramos tampoco escrito, pero sí es muy común la palabra sinópticos, porque de los 4 evangelios, vuelvo a mencionar que hay uno, pero narrados en 4 distintas maneras, de los 4 evangelios, 3 son considerados sinópticos y uno, que es el de Juan, no. Esto es por la afinidad que tiene Mateo, Marcos y Lucas, por eso son considerados sinópticos. La palabra sinópticos proviene de una palabra griega que es sinopsis, que es vistos en conjunto. Se pueden ver en conjunto los 3 libros o las tres narrativas del evangelio, se puede ver en conjunto, de manera paralela, se pueden ir estudiando. De hecho, muchos estudiantes bíblicos los estudian juntos como sinópticos, porque otra de las características es de que Mateo, Marcos y Lucas narraron la historia de Jesús, la obra de Jesús en la región de Galilea. Por ello es importante las regiones. Y el evangelio que escribió Juan narra la obra de Jesús más en Judea o en Judá, lo que era el territorio del reino del sur, en donde estaba la capital, que era o que es Jerusalén. Sigue siendo todavía Jerusalén. La región de Judea fue donde narra más la obra de Juan, la obra de Jesús que narró el apóstol Juan. De estos 4, los 4 no eran apóstoles, solamente Mateo y Juan. Marcos no era apóstol, Lucas tampoco era apóstol. Todavía hay muchas confusiones en eso. Algunos ponen apóstol Lucas, apóstol Marcos, cuando no lo eran. Fueron escritores del evangelio de Jesús, sí, pero no fueron apóstoles. Esa es una diferencia muy grande por la cual no se pueden estudiar de manera paralela a los 4. Por eso se hace la sinopsis, o son sinópticos los 3, porque los 3 sí narran, tienen gran afinidad, tienen gran semejanza, un orden de narración, y el contenido es muy similar, aunque obviamente tienen grandes diferencias. Pareciera que se escribió tomando de una misma fuente, de que alguien les narró la historia de Jesús. Eso no es extraño, porque quien inspiró a los escritores obviamente es el Espíritu Santo. Pareciera que lo escribió una misma fuente, pero por otro lado sí hay grandes diferencias. Es recomendable estudiarlos juntos, y también no es recomendable estudiarlos juntos. Lo mejor sería estudiarlos por separado. Son considerados sinópticos solamente por esas características, porque narran los 3 la obra de Jesús en Galilea, y porque el orden, la semejanza y el contenido es similar, pero tienen unas grandes diferencias.
Eso nos hace que cada evangelio fue escrito de una forma distinta. El evangelio primero que se escribió, encontramos ya eso en la historia, es el evangelio de Marcos, pero no se colocó primero, porque tiene su explicación por qué Mateo va primero. Eso lo vamos a ver el día de mañana, vamos a empezar ya con lo que es el evangelio de Mateo. Pero más queremos ver cómo está la estructura del Nuevo Testamento, porque palabras como lo que son sinópticos, y entender cómo estaban las regiones para un mayor entendimiento del evangelio de Jesús, que es la base para la salvación, porque evangelio significa buenas nuevas, que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Eso equivale a vida eterna. Eso equivale a un nuevo nacimiento para aquel que crea y que siga los pasos del Señor, un nuevo nacimiento aquí en la tierra y con ello un ser espiritual y con ello vida eterna por la promesa de Dios. De ahí la gran importancia que tiene el Evangelio de Jesús, entender bien el Evangelio de Jesús. En este estudio solamente vamos a ver el por qué está considerado Evangelio. En este mismo estudio, pero ya en otro punto, vamos a ver el contenido del Evangelio que es grande y que es de gran importancia para todos. De entrada, estamos diciendo que es la base para el cristianismo, es la base para la vida feliz, tranquila, en paz, estar en paz con Dios, es el Evangelio de Jesús. Si lo hacemos, si lo llevamos a cabo, si lo ponemos por obra en nuestra vida, obviamente seremos agradables para Dios y algún día recibiremos esa promesa de vida eterna. Eso es lo que significa la palabra evangelio. Buenas nuevas al mundo. Y las buenas nuevas es de que el Señor Jesucristo fue sepultado, que el Señor Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó. Y con eso está la esperanza de una vida eterna para todos aquellos que creamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de mañana empezamos ya con lo que es el evangelio narrado por Mateo, y vamos a ver por qué Mateo está en primer lugar, está acomodado primeramente, pero ese será el día de mañana. Dios los bendiga.